Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Como siempre, un placer contar con la asistencia y la colaboración de nuestros médicos en nuestros webinars. Hoy vamos a tener un webinar muy interesante sobre las aplicaciones de radiofrecuencia, de ablación por radiofrecuencia en la experiencia clínica para ablación en casos de ginecología, específicamente tratamientos para miomas y tratamiento de endometriosis. Nos acompaña el destacado doctor Rogelio Tonatiu Díaz Jaime, el cual es egresado como médico cirujano de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y posteriormente obtuvo la especialidad en ginecología y obstetricia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es graduado del curso de alta especialidad en laparoscopía ginecológica en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE, certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Actualmente es el encargado de endoscopía ginecológica del Hospital Regional Bicentenario de la Independencia ISSSTE en el Estado de México. Como de costumbre, tenemos una sección de preguntas y respuestas. Abajo en sus pantallas van a poder apreciar el Q&A para sus preguntas o respuestas. Igual lo pueden hacer vía chat, que el doctor Tonatiuh Díaz al final de la plática con todo gusto nos va a apoyar a dar respuesta a sus inquietudes. Doctor, buenas noches, muchísimas gracias y lo escuchamos. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Es un gusto estar con ustedes. Gracias a todos los que están conectados. Eh, Muchas gracias a Crio por invitarme a dar esta plática sobre el uso de radiofrecuencia en ginecología. Bueno, vamos a hablar sobre ablación por radiofrecuencia en el área de ginecología. Vamos a compartir la experiencia clínica en endometrio y miomatosis. Bueno, una breve introducción sobre lo que es la radiofrecuencia. Este es un procedimiento que usa ondas de radio o ondas electromagnéticas para ocasionar calor y poder destruir células anormales. Estas se van a desplazar a través de unos electrodos y parte del sistema de conducción va a ser el tejido a tratar, a realizarse la ablación. Se va a realizar mediante el calor generado por la corriente alterna de frecuencia media. Esta energía es una corriente alterna que va entre 300 a 1000 kilohertz. Es liberada en el catéter, en este caso, para la ablación del endometrio. Y se va a convertir en energía térmica por un calentamiento resistivo. La transferencia del calor va a ser por conducción y va a provocar en el tejido, va a provocar una coagulación en el mismo. Y bueno, se ha empleado en muchos otros órganos, muchas otras especialidades lo usan para tumores de hígado, de riñón, de pulmón, tiroides y hueso. En el área de ginecología se ha utilizado para miomas, endometrio, y ahorita también se está utilizando para nódulos mamarios. Ok. La muerte de celular se va a empezar a llevar a partir de los 60 grados centígrados. Estas temperaturas pueden ser mayores, a mayores temperaturas va a provocar mayor absorción en menor tiempo, pero hay que tener cuidado de no pasar de los 100 grados porque va a provocar que sea vaporización rápida y pueden quedar áreas que presenten ablaciones incompletas debido a que disminuye el calor y la conducción en ese tejido. Ajá, hay que tener cuidado también. Ahorita vamos a ver parte del circuito. Va a ser a través de unos electrodos de retorno que se van a colocar en los muslos de la paciente y tenemos que tener muy en cuenta el tiempo y la temperatura que estamos utilizando porque si no se pueden presentar quemaduras en esa zona. La ablación en el endometrio es un procedimiento que es sumamente rápido, tarda de 1 a 5 minutos, es mínimamente invasivo
y va a ser una energía que va a generar un calentamiento de entre 70 a 85 grados centígrados. Como podemos ver, esta es la cánula que utilizamos para realizar la ablación del endometrio. Tiene una pequeña curvatura que nos va a ayudar a abarcar toda la cavidad uterina. ¿Y en qué pacientes va a estar indicado? Prácticamente tenemos una sola indicación para tratar endometrio, que son pacientes con hipermenorrea, que va a ser más de 80 mililitros al día o durante más de 7 días. Estas pacientes con metrorragia tienen que ser pacientes que ya no deseen tener más hijos, porque un embarazo pudiera ser riesgoso después de un tratamiento de este tipo. Ajá. Y que se descarten causas graves de sangrado, como por ejemplo cáncer. Bueno, entonces las contraindicaciones para tratar metrorragias sería una hiperplasia endometrial compleja, cáncer cervicouterino, que haya tenido la paciente un embarazo reciente o infecciones. También pacientes con dispositivos, bueno, se tendría que retirar para poderla realizar. ¿Y qué ventajas tiene? Las principales, pues que es un procedimiento muy, muy sencillo, seguro. El tiempo es muy corto, el tratamiento. Generalmente es más el tiempo de preparación de la paciente y de la anestesia lo que el procedimiento conlleva, es muy poco tiempo, es ambulatorio. Comparándolo con tratamientos hormonales, pues evitamos sus efectos y tiene un costo menor que otro tipo de cirugías y la efectividad es muy alta, más del 90%. Este es el equipo que utilizamos, es un generador de energía. El electrodo ya lo habíamos visto una imagen de él y siempre vamos a hacerlo bajo guía ultrasonográfica con un transductor convexo. El procedimiento, vamos a insertar el electrodo dentro de la cavidad uterina si es necesario, sobre todo cuando se tratan de pacientes en la perimenopausia y tienen el cervix un poco cerrado, podemos dilatarlo. Se va a seleccionar la temperatura entre 80 a 85 grados y bueno, la duración la podemos parar en cualquier momento. Si es una cavidad uterina un poco más pequeña, a lo mejor con 3 minutos puede ser suficiente. Lo que vamos a hacer, bueno, ahorita les voy a poner una imagen donde vamos a dividir un poco la cavidad en partes para poder hacer la ablación, tratar de abarcar la mayor parte de la cavidad y vamos a ir moviendo lentamente el electrodo. Como vemos en esta imagen, el endometrio se va a hacer ecogénico y vamos a ir checando nosotros, viendo al momento la área que ya ha sido realizada la ablación. Un tip para disminuir un efecto secundario no deseado, como puede ser el hematometra, es no abarcar totalmente la cavidad, tener cuidado en la parte del istmo para disminuir este riesgo. La mayoría de los pacientes, pues lo que tratan es que se calmen las metrorragias, que disminuya el sangrado, no tanto dejar de arreglar. Pues esa puede ser una opción de que al momento de hacer la ablación minuto, ir moviendo el electrodo. Empezamos en la parte media del útero hacia el fondo, luego giramos lentamente la curvatura de la cánula hacia un lado y hacia el otro, hacia los ostiums. La vamos a recorrer ligeramente hacia abajo, hacia el cuerpo y al istmo, sin llegar hasta la parte inferior. Y vamos a tomar otro minuto de cada lado de la cavidad uterina para finalmente tratar de abarcar la mayor parte de la cavidad. Con esos 5 minutos y a esa temperatura que se llegan de los 80-85 grados,
nosotros estamos asegurando tratar bien la capa basal y llevar así una ablación que tenga mejor efecto. Un punto clave para realizar una buena ablación es que hagamos el tratamiento cuando el grosor de la capa pues esté más delgada. Inmediatamente después de la menstruación, en esos días es cuando más se recomienda realizarla. Y pues entre la paciente esté más cerca de la perimenopausia, pues va a tener un mejor resultado. Las pacientes que estén más jóvenes, que todavía tengan mayor estímulo hormonal, pues puede ser que sí disminuyan las metrorragias, pero continúen con las menstruaciones, depende de eso también. Y pues hay que tener en cuenta que las que tienen sospecha de cáncer, pues hay que evitar el tratamiento porque después va a ser difícil pues, descartarlo, ¿no? De inicio se ha tomado antes de realizar la ablación. Y pues tener en cuenta de que si son pacientes que no tienen algún método, pues aplicárselo para que no haya riesgo de embarazo posterior a esto. Las complicaciones raras, las complicaciones más graves, perdón, son muy raras. Pueden llegarse a presentar lesiones térmicas, perforación o hematometra. Realmente en las pacientes que hemos realizado en mi hospital no hemos presentado ninguna complicación grave, pero bueno, están descritas, hay que tomar en cuenta. Puede haber algunos efectos secundarios posterior al tratamiento, pero generalmente son muy leves. El dolor no se presenta en todas, de hecho es muy bajo la presentación de un dolor cólico leve, puede haber algo de náusea y vómito. Lo que sí presenta la mayoría de las pacientes durante 2 a 3 semanas una descarga acuosa. Puede ser intermitente, sobre todo cuando realizan ciertas actividades los pacientes, pueden volver a presentar esas descargas, pero normalmente no son molestas para ellas y se quitan después de 2 a 3 semanas. Hay que comentar a las pacientes que estén que estén muy al pendientes de que si presentan fiebre o el dolor no es tolerable, pues tienen que acudir a revisión para descartar algún proceso infeccioso, alguna perforación, alguna hematometra, que se vean los datos de alarma. El embarazo sí se puede dar después, entonces hay que tener cuidado de que la paciente tenga un método de planificación, porque tienen alto riesgo de aborto. Hay que comentarles también a las pacientes que 3 meses posterior al procedimiento ya vamos a ver cómo va a quedar su menstruación, cuál va a ser el efecto final. Y pues comentarles que no elimina la posibilidad de una hiperplasia endometrial o un cáncer, por lo que tengamos cuidado con otros diagnósticos. Solamente sería para metrorragias. En el Hospital Regional de Alta Especialidad de Bicentenario de la Independencia del Iste en Tultitlán se han realizado 15 ablaciones. De estas, la edad promedio fue de 47 años. El 33% de ellas presentaba comorbilidades, una o varias comorbilidades que las hacía tener un riesgo alto para una histerectomía abierta o laparoscópica. El 53% de ellas sí tenían un diagnóstico de hiperplasia, pero una hiperplasia simple sin atipias. Como les comentaba, el 100% de nuestros pacientes presentó la secreción serohemática que duró en promedio de 2 a 3 semanas. Solo de estas pacientes el 20% refirió un dolor cólico que fue manejado con AINES y se quitó de 2 a 3 días. Todos los procedimientos se han manejado de forma ambulatoria. En promedio, a las 4 horas después del procedimiento se han egresado a casa con seguimiento en 1 a 2 semanas con un ultrasonido control. Posteriormente, cada 2 meses. Este hospital es un centro COVID ahorita. En
procedimientos, en los últimos procedimientos se ha costado un poquito de trabajo, pues ya verlas como tal en consulta, pero se ha mantenido contacto con ellos vía telefónica. Todas han referido que no se han presentado mayor problema después de la secreción acuosa que presentaron. Ninguna de ellas se ha corroborado ninguna complicación mayor. Las pacientes más jóvenes, dos de ellas sí siguieron con sus sangrados regulares, pero ya disminuyeron en mucha cantidad. La mayoría de ellas no han vuelto a presentar sangrados, y de los seguimientos ultrasonográficos, sobre todo de las pacientes que fueron con hiperplasia simple, han mantenido ecos endometriales normales. Entonces, concluyendo de la ablación de radiofrecuencia para endometrio, es un método muy seguro, rápido y ambulatorio. Para pacientes que tienen comorbilidades, tienen menor riesgo quirúrgico. Así podemos evitar también efectos secundarios hormonales, o pacientes que tengan contraindicados, darles tratamiento hormonal es una muy buena opción. La efectividad, pues, hasta el 90% de los pacientes reduce drásticamente o se ha quitado los sangrados. Y pues el costo, sobre todo comparado con otros procedimientos quirúrgicos, pues es menor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la miólisis por radiofrecuencia. Como sabemos, los miomas se presentan en la mayoría de las mujeres. Hasta un 70% de ellas van a presentar en alguna etapa de su vida un mioma. Aquí las indicaciones para realizar una ablación de un mioma van a ser por que tengan también sangrados abundantes, un dolor pélvico importante, o es muy bueno este manejo para pacientes que desean todavía conservar su fertilidad. En aquellas pacientes que han tenido abortos de repetición o que se sospecha de una falla de implantación y tienen miomas sintomáticos, son las que serían candidatas a una miólisis por radiofrecuencia, sobre todo cuando son miomas que pueden llegar a deformar la cavidad, o aunque no deformen la cavidad, pero tienen más de 3 miomas, pueden ser candidatas a este tipo de tratamiento. La miólisis, pues igual vamos a utilizar un electrodo, pero que está diseñado para, con la energía, realizar la ablación y necrosis de estos. Es una aguja que va de 25 a 35 centímetros de largo, que nos permite tratar perfectamente diversos miomas, diversas localizaciones. La energía va a entrar selectivamente en el mioma con una invasión mínima y no dañando tejido sano. Para esto, la radiofrecuencia se usa a 400 kilohertz y va a provocar el aumento de temperatura. Aquí es un poco más alta que el endometrio. Aquí la temperatura va de 90 a 100 grados. Esto va a provocar una necrosis coagulativa de las proteínas del mioma. Esto hace que se desnaturalicen las proteínas y se destruya el mioma. Posteriormente va a haber un efecto de inflamación y posterior resorción. Esto es la base de que el mioma posteriormente se reduzca mucho en su tamaño. Para esto, como ya les había comentado, utilizamos una guía, una aguja que tenemos varias medidas. Aquí vemos una guía para los miomas que submucosos o intramurales. Podemos hacerlo bajo guía ultrasonográfica endovaginal. Aquí vemos cómo tenemos la guía para la aguja. Esta aguja está cubierta por para no permitir el calor que pase a otras zonas, solamente la punta de la aguja está descubierta, y esta le podemos nosotros cambiar el tamaño
de 1 centímetro hasta 4. Y gracias a esto vamos a poder tratar diversos miomas de diferentes tamaños hasta 8 centímetros. Lo recomendable sería hasta 6, o si es un mioma único, pues sí puede ser hasta 8 centímetros. Los abordajes, pues dependiendo de si son submucosos o intramurales, puede ser vía transcervical o transvaginal a través del fondo de saco anterior o posterior. Podemos realizarlo. Los miomas subserosos podemos tratarlos vía laparoscópica o percutánea. Para la vía transvaginal o transcervical va a ser principalmente para los miomas tipos 2, 3 y 4 de la FIGO. También para los miomas 0 y 1, estos pueden tratarse hasta 3 miomas en un solo evento si son menores de 4 centímetros. Si son miomas de máximo 6 centímetros, pueden ser hasta 2 en un solo evento. Y pues también las pacientes que son más jóvenes, pero que se está observando que son miomas que están creciendo, pues pueden ser candidatas a este tratamiento. Vamos a tener mejores resultados por esta vía, la vía vaginal o cervical, cuando son miomas hasta máximo 6 centímetros o de 4 centímetros máximo 3 miomas. Los miomas tipo 5 y 6 de la FIGO, que tienen componente subseroso, no es recomendable tratarlos por esta vía porque no vamos a poder ver bien las asas intestinales, y si están ahí continuas, como también se calienta el tejido, pueden llegarse a lesionar. Entonces, solamente hasta los miomas tipo 4 de la FIGO. Un mioma de 8 centímetros puede tener un muy buen efecto para controlar la metrorragia, pero el volumen del mioma no va a disminuir tanto como en los miomas de 6 centímetros o menores. Hay que tener precaución con los miomas que están cercanos al endometrio, pues sobre todo para los pacientes que desean fertilidad, para tratar de dañarlo lo menos posible. Que son cuando son más de 3 miomas, no es recomendable realizar el tratamiento, porque vamos a prolongar la cirugía y podemos ocasionar un daño a órganos vecinos, o tenemos más riesgo de perforación, sobre todo porque si se tienen que hacer múltiples perforaciones de cada mioma, pues va a ser más complicado. Bueno, hay varios trabajos de varios metaanálisis que han presentado números de casos importantes de pacientes con miólisis por radiofrecuencia. En la mayoría de los estudios manejan una reducción del volumen del mioma desde 50 hasta un 70%. Promedio en la mayoría de los metaanálisis mencionan un 60% de reducción del volumen de los miomas a los 6 meses. Esta disminución del volumen va a continuar disminuyendo hasta reducirse hasta un 80% o más al año o 2 años. Hasta un 50% de los casos puede llegar a desaparecer, o ya no ser perceptibles esos miomas cuando a los controles de ultrasonido. Pues como sabemos, hay muchos tipos de terapias para tratar los miomas, como el láser, la crioterapia o otros tipos de ablación. Comparando con estas terapias, pues la ventaja aquí es que lo estamos viendo en el momento, lo estamos viendo con el ultrasonido, estamos viendo cómo va cambiando el tejido, cómo estamos haciendo la ablación del mismo. Nos aseguramos así de que se trate la totalidad del mioma. Comparado con eso, es más rápido y sencillo.
y relativamente pues económico. Hay estudios que mostraron que 1 a 3 años va a continuar la reducción de la sintomatología, este, por lo tanto va a mejorar la calidad de vida y pues la reducción del mioma siempre va a ser muy importante. Yo bueno, soy amante de la cirugía laparoscópica, pero sí, la principal ventaja pues es la invasividad, es menor invasividad que la cirugía. Por lo tanto, pues menos riesgo de complicaciones graves, puede tratarse como cirugía ambulatoria. Eh, Hablando de la invasividad, pacientes que no deseen someterse a una miomectomía por el riesgo que puede conllevar a una histerectomía, pues puede ser una opción a este tipo de pacientes, o aquellas que desean tener más bebés, o miomas que son difíciles de tratar quirúrgicamente porque están en una zona complicada, interligamentaria o retroperitoneal, podría ser una buena opción de manejo. Con los pacientes que tienen alguna comorbilidad, que tienen un riesgo anestésico mayor, esta también es una muy buena opción. Y comparado con otros tipos de cirugía, pues el costo va a ser menor. Los beneficios que nos da la miólisis por radiofrecuencia es que pues estamos preservando el útero, no vamos a tener una cicatriz como en el caso de las miomectomías. El procedimiento pues tiene menor dolor postoperatorio, menos riesgo de sangrado, y el tiempo normalmente, así como les comenté el tipo de miomas y la cantidad de miomas, no lleva más de 30 minutos. La recurrencia es menor, y en caso de que haya una recurrencia, pues el tratamiento va a ser más fácil. Bueno, como les comentaba, hay varios metaanálisis. Del 2019 que abarcó a 20 estudios, de los cuales en total había 1,283 pacientes. De estos, 19 artículos eran vía transvaginal, 8 transcervical, transcervical 5, transvaginal 8 y laparoscópica 19. De estos, pues reportaron igual una reducción significativa del volumen de los miomas, con una tasa de reintervenciones pues muy favorable. Sin, también fue del 2019, pero abarcaba 581 pacientes que fueron tratados por radiofrecuencia laparoscópica. Aquí los beneficios de la ablación se presentó hasta 36 meses con reducción de las metrorragias, y la reducción igual hasta un 70%. Hay varios estudios que mencionan y reportes de casos que mencionan que pues, sí es posible el embarazo después de una miólisis. El tiempo que recomiendan después de un tratamiento de esto es pues esperar de 5 a 6 meses posterior a este estudio, ver qué efectos tiene en el ultrasonido, y posterior a esto pues ya se puede buscar el embarazo de forma espontánea o con alguna técnica de fertilización. Por ejemplo, este estudio de España reporta 122 casos. No era específicamente para búsqueda de fertilidad, pero de estos se presentaron 20 embarazos, de los cuales hubo un aborto espontáneo, 7 que fueron inducidos, y de los 2 embarazos que fueron normales, la tasa de partos y cesárea fue igual que el resto de la población. Y este estudio que se realizó en China con 1,575 casos, comparaba ahí el tratamiento de miomectomía y radiofrecuencia. La presentación de embarazo fue similar, un 75% en las pacientes que buscaban embarazo, que fueron tratadas con miomectomía, y hasta un 70% en las de radiofrecuencia. Entonces, concluyendo, la miólisis por radiofrecuencia representa un menor riesgo. Es un procedimiento que puede ser ambulatorio,
este, puede tener muy buenos beneficios para fertilidad. La reducción de los miomas pues, es muy importante, hasta un 70% a 6 meses, en promedio un 60%, y desde antes la sintomatología, el dolor o la metrorragia, pues desaparecen. Ujú. Bueno, este, en, Muchísimas gracias, doctor, por su excelente presentación y compartir con nosotros su experiencia en estas aplicaciones. Abrimos para los que nos acompañan, los que estén interesados en hacer alguna pregunta, si tienen alguna duda, con todo gusto, en este momento el doctor nos puede ayudar a responder sus dudas. Nos escribe el doctor Francisco José Andrade Mendoza. Buenas tardes a todos desde Culiacán, Sinaloa. Bueno, doctor Andrade, si tiene alguna duda, algún comentario para el doctor Díaz, con mucho gusto lo escuchamos. Nos puede dejar por acá su pregunta. No, creo que no tenemos dudas por parte de los asistentes. La presentación estuvo bastante. Dice la doctora Mayra Alejandra Sosa Soto, felicidades por la presentación. Muchas gracias, doctora. Nos pregunta la doctora, ¿cuál es el protocolo de estudio? bueno, su- eh, no menciona para endometrio o para miomas. Bueno, Creo que, ajá, doctor, díganos. ajá, para miomatosis uterina, pues principalmente el ultrasonido. Nos podemos apoyar también mucho con la resonancia magnética para ver la localización y tipo de miomas. Hay que tener mucho cuidado con los miomas que están muy pediculados porque tenemos más riesgo ahí de tener que realizar más punciones. Entre más funciones realicemos, pues más riesgo tenemos de que la temperatura del tejido del mioma pues pueda llegar a estructuras vecinas. Entonces lo ideal es, si va a ser un mioma subseroso, pues que sea un mioma único, que tenga también componente intramural para que no sea tan móvil, para disminuir riesgos de lesionar órganos vecinos. Pacientes que buscan fertilidad, pues como ya lo comenté, pues sabemos que hay muchísimas causas de infertilidad y los miomas pueden ser una de ellas. Entonces las pacientes que pues tienen pérdidas recurrentes o falla de implantación, pues pudieran ser candidatas a este tipo de tratamiento, aparte de continuar el protocolo de fertilidad por otras situaciones. Este, Posterior al tratamiento, pues esperar 6 meses para que puedan continuar con las técnicas de fertilización o buscar el embarazo espontáneo por 6 meses, y si no, pues ya para que busquen otro tipo de técnica de fertilización. Eh, Excelente, doctor. Nos comenta la doctora Noemí Cruz. Buenas noches, muy completo el tema. Felicidades por la presentación. La doctora Mayra Alejandra Sosa Soto pregunta que si los miomas con degeneración mixoide se pueden tratar. a ese tipo de miomas con algún tipo de degeneración, lo ideal es que antes de realizar el procedimiento tomar una biopsia, por punción, para asegurarnos de que pues se puede llevar a cabo el tratamiento, pero asegurarnos de que posteriormente en el estudio descartar alguna este, otra, otra patología. Pero sí se pueden tratar. La mayoría de los miomas, al momento de la punción, pues se van a sentir la consistencia muy dura, pero ya posteriormente cuando se está haciendo la coagulación, va a disminuir un poco la consistencia, y tenemos que, bueno, el mismo aparato puede disminuir este, la,
la temperatura porque ya se va a hacer más fácil la ablación del mismo mioma. Muchas gracias, doctor. La doctora Karen Cortés, felicidades, excelente plática. Nos pregunta nuevamente la doctora Sosa si los fibroadenomas de mama se pueden tratar. Sí, sí se pueden tratar. De hecho, en mi hospital, se me pasó a comentar esto. Es muy importante el apoyo de todo el equipo. Yo tengo mucho apoyo en el Hospital Bicentenario de la Independencia de los anestesiólogos, de los médicos radiólogos. Ellos nos apoyan mucho cuando se hace este tipo de procedimientos, también entran con nosotros y ellos están llevando a cabo los radiólogos intervencionistas el tratamiento para fibromas de mama. Yo no abarqué ese tema porque eso lo están haciendo los radiólogos. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta también la doctora Sosa, cuidados posoperatorios de miolisis, ¿cuáles serían? ¿Antibiótico y analgésico nada más? Sí, eh, principalmente puede haber dolor pélvico, tratarse con AINES durante unos 3 a 5 días. Normalmente son procedimientos ambulatorios con 2, 3 días de reposo. La paciente posteriormente puede regresar a sus actividades normales. Eh, Estar pendiente de los datos alarma que comenté, igual de la ablación de endometrio, pues prácticamente son lo mismo para la miólisis. Además de la secreción acuosa que pueden llegar a presentar, pues pueden presentar también salida de algunos coágulos o un poco de tejido, puede ser esperado. Gracias, doctor. El doctor Andrade Mendoza nos pregunta, ¿se podría hacer miomectomía submucosa por una histerectomía? De miomas submucosos sí se pueden tratar. En pacientes que desean fertilidad hay que tener mucho cuidado de pues tratar de dañar lo menos posible el endometrio. En este caso, para disminuir riesgos en cualquier tipo de mioma, lo ideal es hacer las menos punciones para no dañar tanto la cápsula y para que el calor no se disperse. La misma cápsula del mioma nos va a servir para que la ablación no es necesario abarcar totalmente todo el mioma, más o menos cada medio centímetro, cada centímetro de separación entre cada segmento de ablación que vamos a estar dando en el mioma. Con eso va a ser suficiente para tratar todo la totalidad del mioma, porque la dispersión de la energía y del calor, aproximadamente de 1 a 1,5 centímetros, con eso es más que suficiente. Normalmente son como 3 zonas en las que dividimos el mioma y vamos aplicando. Con la ventaja que tenemos prueba de crío es que pues podemos llegar a abarcar hasta 4 centímetros con una 3 zonas utilizar así. Si son miomas más pequeños, pues utilizamos nada más igual y pulsando la energía nosotros mismos con el pedal para que sean más cortos para tratar de dañar lo menos posible el endometrio, o el endometrio sano. Y tratar de que sea una sola punción y de ahí ir radiando el mioma para no hacer múltiples punciones. Aclara el doctor Andrade que él dijo histeroscopía y no histerectomía. Pero creo que en Ok. su respuesta ya lo contempló, doctor. No es necesario la
la histeroscopía. La guiamos por ultrasonido, utilizamos un ultrasonido endovaginal y pues la entrada es ya sea a través del cervix o a través de los fondos de saco, atravesamos parte del mimetrio y llegamos al mioma. Eh, ¿Se puede hacer posteriormente un control histeroscópico? Sí. No es tan necesario porque pues también lo podemos estar llevando el seguimiento con ultrasonido. Perfecto, doctor, muchas gracias. Nos preguntan por acá si ya no es necesario usar Mirena después de una ablación endometrial. No, no es necesario. Eh, este, podría valorarse en las pacientes en las que tenían diagnóstico previo de una hiperplasia simple sin atipias, que son en las únicas pacientes que hicimos excepciones, que tenían mayor riesgo para una cirugía eh, más amplia, una histerectomía laparoscópica o abdominal. Si vuelven a presentar sangrado, pues valdría la pena aplicarlo, pero ya no es necesario, nada más la vigilancia ultrasonográfica cada 6 meses para estar al pendiente del eco endometrial, y si en algún momento pues, se llega a detectar alguna zona de engrosamiento endometrial, pues sí sería necesario pues una nueva biopsia. Perfecto, doctor. Por acá nos preguntan, la doctora Karen Cortés, posterior a la miolisis de miomas submucosos, ¿puede quedar adherencias intrauterinas que requieran manejo histeroscópico? Sí se pueden llegar a presentar, son raras, eh, pero de hecho en los estudios que mencioné, pues no venía como una complicación habitual. La reducción del mioma es muy importante y normalmente ya sea que se presenten los embarazos espontáneos, o con alguna técnica de fertilización, pues la tasa de embarazo es buena y no menciona que sea necesario realizar una lisis histeroscópica, pero en caso de que se requiera, puede ser un procedimiento muy sencillo. Como les comentaba que el daño térmico está limitado con la cápsula del mioma, y si se tiene cuidado de que sea por tiempos cortos el manejo y lo estamos viendo todo el tiempo con el ultrasonido, pues el daño al endometrio pues va a ser mínimo. Muchas gracias, doctor. Una pregunta más por acá. ¿Los miomas intraligamentarios también pueden tratarse? Sí se pueden tratar. Hay que valorar eh, con una resonancia magnética bien la zona para tratar de que pues no se vaya a lesionar una estructura importante, los ureteros o algo así, pero pudiera ser una opción, sobre todo para pacientes que tienen eh, una pelvis congelada, que el riesgo quirúrgico es muy elevado, pudiera ser una opción de tratamiento, siempre y cuando pues, la zona del mioma permita la llegada eh, con con el Doctor, ¿nos escucha? Ajá, Sí, ahora sí. se perdió. Hola. Se perdió un segundo. Sí. Tenemos una pregunta más acá para cerrar, en aras del respeto a su tiempo, doctor.
¿Cuánto tiempo dura el efecto de la ablación endometrial en promedio? Pues la, la efectividad es hasta un 80-90%, y como les comentaba, si son pacientes más jóvenes, mm, pues igual que por el estímulo hormonal, pues van a volver a presentar sangrados, pero ya no van a ser igual, o sea, y las pacientes normalmente, todas las que hemos tratado nosotros, la mayoría son en la etapa de la perimenopausia, y pues todas ellas ya no han vuelto a presentar sangrado hasta ahorita en su seguimiento. Igual y nuestros casos ahorita por lo de la pandemia no han sido tantos, pero pues han tenido muy, muy buena respuesta a las que hemos tratado con ablación endometrial. Buenísimo, doctor. Nos pregunta la doctora dónde lo podemos contactar y si las aseguradoras cubren los procedimientos. Pues, es un poco más comercial, sí. Estos procedimientos están cubiertos por seguros y tienen inclusive cuadro básico. Doctor, ¿dónde lo podemos contactar? Bueno, estoy en el Hospital Ángeles Lindavista. eh, también trabajo en el Hospital Bicentenario de la Independencia en el ISSSTE, pero para medio privado sería en el Hospital Ángeles Lindavista. Este, Buenísimo, doctor. De verdad que muchísimas gracias. Como es costumbre, en estos momentos abrimos las cámaras y los micrófonos para aquellos que quieran agradecer al doctor y darle, bueno, nuestro cordial agradecimiento por participar, tanto al doctor como a los asistentes. Gracias por acompañarnos.